Hola, buenas tardes a todos y vamos a empezar con este webinar. Lo primero, os agradezco por asistir a este webinar sobre Google Analytics 4 y me presento. Yo soy Alessandro del Departamento de Analítica de SIDN, de la agencia SIDN. ¿Y por qué hemos decidido hacer este webinar? Pues porque desde hace unas semanas la nueva propiedad de GA4, antes conocida como Web más App, se ha convertido en la propiedad por defecto. O sea que ahora cada vez que queremos crear una nueva propiedad en Google Analytics, por defecto se va a crear una propiedad de GA4. Podemos todavía crear propiedades de UA, de Universal Analytics, o sea, la versión antigua. Sin embargo, la recomendación es que empezamos cuanto antes a utilizar GA4 porque así vayamos cogiéndole el truco y vayamos entendiendo las varias diferencias que hay. De todas maneras, antes de esto, pues con este webinar espero daros una ayuda útil, algunas pinceladas sobre cuáles son las características principales de Google Analytics 4 y os daré también las diferencias que tiene con Universal Analytics y también os daré una pequeña demostración en esta presentación de cómo se instalaría utilizando GTM, Google Tag Manager. Pues dicho esto, antes de empezar, os dejo por aquí mi correo bueno, si queréis buscarme en LinkedIn, principalmente porque este webinar más o menos debería durar unos 30 minutos, que es todo el tiempo que tenemos a disposición. Entonces, si tenéis dudas y no queda tiempo suficiente, no hay tiempo suficiente para que me la pongáis por aquí por Zoom, pues ahí me podéis contactar y os contestaré a las preguntas. Vamos a empezar. A ver, lo primero, decir que Universal Analytics y Firebase, digamos que GA4 se quiere medir no solo activos de tipo web, sino activos de tipo aplicaciones, tanto para iOS como para Android. Este tipo de comportamiento entonces hace que GA4 sea un poco una unión entre Universal Analytics y Firebase. De hecho, también su estructura de datos y algunos nombres de eventos, digamos, se parecen a algo que ya quien está acostumbrado a Firebase ha visto, y entonces los que han utilizado Firebase probablemente verán algo de familiar en Google Analytics. Entonces, esto es algo muy importante, o sea que desde una misma propiedad se pueden medir diferentes tipologías de activos. Esto claramente tiene que pasar por un seguimiento del usuario que se basa en tecnología conocida, pero digamos, utilizando tecnología conocida, pero cruzando datos de una forma un poco diferente. Siempre cumpliendo, obviamente, la ley de protección de datos. Se confirma la presencia de la posibilidad de utilizar el User ID, que sería, digamos, el ID de usuario que se genera a la hora de crear, bueno, cuando el usuario nos deja sus datos y entra entonces en nuestro CRM, pues se generará a nivel de CRM un identificador de usuario y este identificador se puede pasar a Analytics, y claramente de esta forma cada vez que el usuario se loguea en nuestra página web o en una app, pues lo podremos reconocer sea cual sea el dispositivo que tenga. Aparte, tenemos también el Device ID, que toma nombres diferentes según el sistema operativo que monte el dispositivo del usuario. Sea Android, pues será el Android Advertising ID, o si no, el iOS Advertising Identifier. En ambos casos es un ID reseteable por parte del usuario. Y luego tenemos los Google Signals, una funcionalidad que está todavía en beta. Básicamente, Google con esta funcionalidad nos pone a disposición los datos, nos comparte los datos de los usuarios que tengan cuenta de Google, siempre y cuando tengan la personalización de los anuncios activa. También hay que recordar que, claro, los usuarios tienen que haber aceptado las cookies. Entonces,
todo esto claramente se utiliza siempre cumpliendo, digamos, la ley de protección de datos. Digamos que nos despedimos de las vistas, en plan que las vistas de momento no está claro si se volverán a introducir, pero de momento no las tenemos a disposición en GA4, y esto es un poco el cambio que desubica más a los utilizadores de Universal Analytics que quieren aprender cómo usar bien GA4. Pues, sin embargo, aunque no sean un exacto sustituto, digamos que a nivel de jerarquía, como las vistas estaban enlazadas directamente a la propiedad, ahora de enlazado a la propiedad no tenemos vistas, sino tenemos flujos de datos. Realmente un flujo de datos, ahí tenemos la definición, es digamos que es el conjunto de datos o el sistema a través del cual recopilamos las interacciones de los usuarios con nuestros activos y las enviamos directamente a la propiedad. Tenemos en concreto 3 tipos de flujos de datos o data streams, y esos son el web, iOS y Android. Cada propiedad puede contener como mucho 50 flujos de datos. Eso sí, nos despedimos de las sesiones que eran, digamos, un nivel intermedio entre los hits y el usuario. Digamos que se asociaban los hits a las sesiones y luego ya las sesiones se asociaban al usuario. Ya ahora este artificio, por así decir, este nivel intermedio, esta capa intermedia, ya no existe y entonces los hits pasan a llamarse eventos y se asocian directamente a nivel de usuario. Ahora vemos que este tipo de cambio realmente es un cambio a nivel de estructura de datos que hace que la gestión de los píxeles y la gestión de la información que podamos enviar a Google Analytics sea más flexibles. En este caso, es cierto que algunos KPIs, algunos KPIs que teníamos como referencia, como porcentaje de rebote, las páginas por sesión y la duración de la sesión, por ejemplo, desaparecerán. Pero está claro también que tendremos otros KPIs que se pueden utilizar en alternativa para sacar los mismos insights. Hago un ejemplo. Cada vez que, por ejemplo, el porcentaje de rebote, cada vez que un usuario empieza la navegación en nuestra web, existe un evento que se llama Session Start, que aunque se llame Session, realmente sigue siendo un evento, no es una sesión. Luego, si el usuario cumple, bueno, digamos, permanece en la página al menos 10 segundos o interactúa con la página o visualiza al menos 2 pantallas o 2 páginas de nuestra web, cuando cumple al menos una de estas 3 condiciones, se activa un nuevo evento que se llama sesión con interacción. Haciendo la relación entre sesión con interacción y sesiones empezadas, o sea, entre estos 2 eventos, entre el recuento de estos 2 eventos, tenemos el porcentaje de sesiones con interacción, que es básicamente un KPI, una métrica que es opuesta al porcentaje de rebote, porque más alta mejor, pero que nos da más o menos el mismo tipo de insight, o sea, cuánto para nuestro activo es relevante para el tráfico que está llegando, para el tráfico en entrada. Decíamos que los hits pasan a llamarse eventos. Los eventos ahora son el centro, el nuevo pilar del análisis, también porque realmente no se puede medir otra cosa. Antes estábamos acostumbrados a tener hits de varios tipos, mientras ahora tenemos simplemente varios tipos de eventos, ¿vale? Y esto cambia también a nivel de, como decía antes, a nivel de estructura de datos. Ahora las dimensiones simétricas en concreto pues cambian un poco los ámbitos. Ya no existe el ámbito de sesión, obviamente, como no existen las sesiones, y los ámbitos, según que sean del evento o del usuario, se llaman respectivamente parámetros o propiedades. Con Universal Analytics estábamos acostumbrados a tener hasta 20 dimensiones personalizadas, para hacer un ejemplo, y 20 métricas personalizadas. Y se tenían que definir en la configuración, mientras en este caso los parámetros de eventos se pasan, obviamente, por ejemplo en GTM se pasan
asociándolos directamente al evento y tenemos a disposición hasta 100 parámetros. Estos 100 parámetros pueden ser, según que sean parámetros cualitativos o cuantitativos, pueden ser dimensiones o métricas. Entonces tenemos una mayor cantidad de datos que podemos pasar a nuestra propiedad para hacer análisis. Y luego aparte, para el usuario tenemos hasta 25 propiedades del usuario. O sea que realmente se amplían estos límites y hay que escoger la estrategia adecuada de medición para que guardemos en la propiedad el mayor número de información relevante para crear audiencias o para hacer nuestros análisis. Decíamos de los tipos de eventos que son el pilar, el centro del análisis. Vamos a ver cuáles son los tipos de eventos que tenemos a disposición. Pues tenemos 4 tipos de eventos: los eventos automáticos, los eventos de medición mejorada, los recomendados y los personalizados. ¿Cuáles son las diferencias entre estos 4? Pues los eventos automáticos son eventos que se miden sin ningún tipo de configuración añadida, o sea, se miden sin más. Mientras los eventos de medición mejorada son eventos que se miden automáticamente, pero si queremos podemos deshabilitarlo. Luego, cuando vamos a ver la implementación, en la implementación práctica, digamos, de la creación de la cuenta, la creación del flujo de datos y la implementación en GTM, vamos a ver en qué consiste esto. Y luego están los eventos recomendados, que son eventos que también se reconocen de forma automática, pero necesitan configuración a nivel de código, a nivel de GTM. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si cogemos, por ejemplo, un evento de compra, pues este evento de compra claramente tiene si queremos medir las compras, estas compras tendrán un evento que Google Analytics 4 es capaz de reconocer perfectamente. Lo que pasa es que tenemos que ser nosotros a decir cuándo este evento se tendrá que activar. Ahí abajo he puesto en la flecha un enlace donde podemos encontrar unos eventos recomendados. Un listado de eventos recomendados, los principales. Luego nos vendrá útil, nos vendrá bien cuando vamos a implementar, cuando vamos a hacer la demostración práctica. Y luego están los eventos personalizados. Estos eventos son un poco peculiares en el sentido de que no se tienen que dar de alta en la herramienta y también se tienen que configurar a nivel de Google Tag Manager o a nivel web. Entonces, si simplemente los ponemos en Google Tag Manager, no nos vale, la propiedad no va a registrar estos eventos. Tenemos que crearlos también dentro de las herramientas en definiciones personalizadas. Pasamos también a ver cuáles son algunas ventajas importantes para el Business Intelligence. Hay varias, en concreto he elegido 3 a destacar, y es Analytics Intelligence, el sampling y la integración con BigQuery. Sobre Analytics Intelligence hay que decir, básicamente Analytics Intelligence es una funcionalidad de GA4 que nos permite preguntar en lenguaje natural, a la herramienta, hacer ciertas preguntas sobre los datos. Y a través de algoritmos de Machine Learning, de interpretación del lenguaje natural, la herramienta, pues básicamente nosotros escribimos en castellano normal y corriente y la herramienta sabrá interpretar nuestra pregunta y nos devolverá el dato que más preciso le parezca. Entonces, si por ejemplo le preguntamos cuántos han sido los visitantes en los últimos 7 días, nos devolverá un gráfico con la evolución de las visitas de los usuarios en los últimos 7 días por día, por ejemplo. Otra ventaja muy importante es que ya no hay sampling o muestreo. Se trata de una ventaja muy importante en comparación con Universal Analytics, cuando
si tenemos activos con muchas visitas, con muchos eventos y tal, pues puede pasar que sea complicado hacer análisis sobre ello porque en Universal Analytics porque no nos sale el 100% de la data. A veces nos sale como un 5% o un 20%, o si somos más afortunados, algo por encima del 90%. Claramente, según el tipo de porcentaje de data que podemos ver, pues realmente cualquier tipo de conclusión que queramos sacar no será tan fiable como si tuviéramos a disposición el 100% de la data. Pues en este caso, al no tener sampling, pues este problema lo tenemos solucionado en GA4. Claramente de este razonamiento estoy quitando Analytics 360 porque ahí tampoco hay sampling, ¿vale? Pero estamos hablando siempre de una herramienta gratuita, en este caso de GA4 contra Universal Analytics. Ahora, eso sí, Universal Analytics no tenía un límite de conservación de datos, mientras GA4 sí que lo tiene. Tiene un máximo de 14 meses de conservación de datos. Eso significa que los eventos que sean más antiguos de 14 meses los iremos perdiendo. Esto se intenta compensar con esta integración con BigQuery, que básicamente lo que hace es permitirnos volcar data a BigQuery, a la Google Cloud Platform, para poder ahí almacenar la data que queramos. Ahora, eso sí, el volcar la data es gratuito. Luego ya el almacenamiento de la data y las interrogaciones, o sea, la elaboración de la data, eso debería ir aparte. Dicho esto, pasamos a la implementación práctica. Antes de empezar, vamos a aclarar 4 puntos. Google obviamente no nos va a forzar, no nos fuerza a utilizar directamente solo GA4, sino que, y además nos recomienda, siempre utilizar las cuentas de Universal Analytics y GA4 en paralelo. Entonces, para ello, lo que hace es darnos la posibilidad, tanto en fase de creación de una nueva propiedad como en fase de actualización de una propiedad de UA, nos da la posibilidad de mantener tanto la propiedad de UA y la propiedad de GA4 y que funcionen juntas sin ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora cómo se configuran, pues cómo se puede crear una nueva propiedad de GA4 en ambas casuísticas. Luego, otro par de detalles, estos más relacionados con la implementación en Google Tag Manager, es decir, que las nuevas etiquetas de Google Tag Manager, nuevas etiquetas de GA4, usan la librería gtag.js y no la librería analytics.js. Esto entonces significa que también cuando queramos coger los nombres de los eventos y tal, tenemos que, cuando vamos a consultar las páginas de soporte y tal, tenemos que tener cuidado que estas páginas se hagan referencia a la librería de GTAG, porque los nombres de los eventos son diferentes y el funcionamiento un poco también. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto. Mientras, otro aspecto siempre relevante es que pues, antes con Universal Analytics en GTM teníamos que configurar una variable de configuración en la cual poner ahí el ID de medición, mientras en este caso la variable pasa a ser etiqueta, ¿vale? Entonces es una etiqueta que también incorporado tiene la posibilidad de lanzar un evento de página vista. Ahora lo vemos. Lo primero, vamos a crear una nueva propiedad. Aquí damos por hecho, en este caso, que no tengamos nada, que sea, por ejemplo, una web completamente nueva, ¿vale? Los ejemplos son sobre web. Vamos a poner que la web es completamente nueva y que no tiene ni siquiera una propiedad de Universal Analytics. Entonces, vamos a mostrar cómo se pueden crear las dos propiedades a la vez. Entonces, lo primero claramente es entrar en nuestra cuenta, darle a crear nueva propiedad. Luego vamos rellenando los campos que sean necesarios y fijámonos también en
mostrar opciones avanzadas, el texto en azul que tenemos ahí abajo. Una vez que tengamos puesto todos, pues moneda, zona horaria y tal, pues en mostrar opciones avanzadas tenemos ahí la posibilidad, haciendo clic, de crear una propiedad de Universal Analytics. Ahora, esto nos da dos opciones una vez que pongamos la URL del sitio web. Podemos crear una propiedad de Google Analytics 4 y otra de Universal Analytics, que es lo recomendado con la medición mejorada habilitada, o si no, crear solo una propiedad de Universal Analytics. Repito, lo recomendable es hacer lo primero. Luego simplemente finalizamos la creación con unos datos de la empresa y nada más. Ahora, a partir de aquí, tenemos que crear los flujos de datos para nuestros activos. Hemos dicho que tenemos 3 tipos de flujo de datos. Luego, directamente después de la creación se nos presenta esta pantalla. Flujos de datos de tipo iOS, tipo Android o de tipo web. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar un flujo de datos de tipo web. Aquí vemos que por defecto, mientras ponemos URL del sitio web y le damos un nombre al flujo, vemos que tenemos la medición mejorada activada por defecto. Estos son eventos que podemos dejar habilitados o si no podemos desactivar como preferamos o si no podemos desactivarlo, digamos, selectivamente uno por uno. ¿Esto a qué sirve? Pues esto principalmente sirve porque si queremos, por ejemplo, enviar ciertos tipos de parámetros personalizados a eventos de medición mejorada, pues realmente nos interesa tener la posibilidad de desactivarlo para luego decidir nosotros el momento de la activación. Ahora vamos a mostraros un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de actualización desde una propiedad de WA. O sea, vamos a poner que tenemos ya una web que tiene su histórico en Universal Analytics y que a partir de ahí queremos crear una nueva propiedad de GA4. Entonces, entro en la propiedad a partir de la cual quiero empezar y doy a actualizar GA. Veo que no está nada conectado, entonces lo que voy a hacer simplemente es darle al botón empezar, pues, leyendo obviamente todo lo que va a pasar después. Aquí básicamente lo que nos dice es pues, lo que va a pasar, que se creará una nueva propiedad con medición mejorada activa y que copiará algunas informaciones básicas desde nuestra cuenta de Analytics. Todavía la opción de recogida de datos mediante etiquetas no está disponible. Le damos a crear, ya veremos que la propiedad está conectada y aquí la diferencia con el otro sistema es que, ahora lo vamos a ver en un segundo, es que el flujo de datos realmente ya está creado, no lo tenemos que crear como en el ejemplo anterior, sino que ya está ahí a disposición. Ahora, otro step es lo de activar los Google Signals, ¿vale? Esto os recuerdo que significa que esto es una funcionalidad que nos pone a disposición Google, con la cual nos comparte datos de usuarios, como por ejemplo las últimas ubicaciones geográficas, las búsquedas recientes, el pertenecer o menos a ciertas audiencias, todo anonimizado, obviamente, siempre y cuando el usuario con cuenta de Google tenga activa la opción de personalización de los anuncios, ¿vale? Entonces, vamos simplemente dentro de la cuenta de GA4 a ajustes de datos, recogida de datos, y luego le damos a empezar leyendo atentamente, detenidamente, lo que esto implica también a nivel legal. O sea que hay que cumplir con la ley de protección de datos, el usuario tiene que haber aceptado las cookies de publicidad también para que podamos acceder a estas funciones. Pero luego el proceso para activarlo es bastante intuitivo. Sí, lo que pasa es que, pues eso, que hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de activar esta funcionalidad.
Una vez hecho, se puede habilitar o deshabilitar la recogida de datos con calma, o sea, según bueno, utilizando ese switch que tenemos a disposición. Luego, pasamos ahora a la parte de Tag Manager. Aquí doy por hecho que el Tag Manager ya está instalado dentro del activo, dentro de la página web, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que instalar es, digamos, lo que tenemos que pasar es el flujo de datos a través de ese ID de medición. Entonces, simplemente asegurándonos de copiar ese ID de medición, seguimos las instrucciones que vienen directamente ahí en usar etiqueta de la página, Google Tag Manager. Son 6 pasos muy sencillos. Se trata simplemente de tener el Google Tag Manager abierto y ahora pasamos al contenedor, copiando el ID de medición. Pasamos al contenedor que estará, supongo, vacío. En etiquetas vamos a crear una nueva etiqueta. La etiqueta será de tipo configuración GA4. Entonces simplemente seleccionamos GA4, en ID de medición pegamos el ID de medición que hemos copiado. Luego dejamos marcada la casilla de enviar un evento de página vista cuando se cargue esta configuración. Esto es opcional, obviamente. Y luego ponemos el activador que aplique. En este caso ponemos All Pages. Luego le damos a guardar simplemente. Y ya está. Y luego completamos este ejemplo mostrándoos cómo se instala un evento de lead. Os recuerdo que vimos, cuando se explicaba los varios tipos de eventos, pasé por ahí un enlace donde había un listado de los eventos recomendados. El evento de lead también tiene su correspondiente en los eventos recomendados, entonces vamos a utilizar esos. Aquí también pues, tenemos nuestra configuración que acabamos de crear. Aquí doy por hecho que ya el activador de lead, lo que determina cuándo se lanza el evento de lead, ya esté creado, porque cambia de web en web, así que vamos a enfocarnos en lo que se queda igual, o sea, la creación del evento. Vamos a crear una nueva etiqueta de tipo evento de GA4. Le vamos a asociar una etiqueta de configuración, Google Analytics. Y luego el nombre del evento, bueno, vamos primero a poner el activador. Y como nombre del evento, pues como os decía, vamos a la página, al listado de eventos recomendados, a ver los eventos que hay. Eso es el listado de eventos recomendados. No son todos, son solo algunos. Probablemente son los más usados. Y ahí vemos que hay un Generate Lead que, leyendo también la descripción, parece ser exactamente lo que estamos buscando. Entonces, copiamos el nombre, pegamos dentro de la casilla de nombre del evento, le damos a guardar, dándole también un nombre el nombre que aplique, y luego ya tenemos la configuración hecha. Podemos darle a publicar y ya tenemos una configuración básica hecha. Entonces, eso era un poco todo lo que os quería contar sobre Google Analytics 4. Habría mucho más que decir, obviamente, pero claro, en media hora desafortunadamente no se puede profundizar más. Probablemente volveremos a retomar este tema, profundizándolo en ciertos aspectos más adelante con otros webinars. Y nada, os pongo aquí, os recuerdo mi correo y que también me podéis contactar en LinkedIn para cualquier duda que tengáis. Y nada, os agradezco por la atención y bueno, vamos a ver primero si hay preguntas. A ver.
Vale, sí. Sobre el porcentaje de rebote, que es algo que creo que había comentado antes. Me preguntan si la métrica, por ejemplo, de porcentaje de rebote y las relacionadas con sesiones siguen existiendo. Pues la respuesta es sí y no. En plan, no existen como tal, pero digamos que existen otras métricas parecidas. Lo que había dicho, por ejemplo, sobre el porcentaje de rebote era la presencia de dos eventos que son el evento Session Start y el evento Sesión con Interacción, que son eventos, pero si puestos en relación nos dan el porcentaje de nos devuelven el porcentaje de sesiones con interacción. Y eso claramente es un indicador parecido al porcentaje de rebote. Entonces, no es igual porque el porcentaje de rebote más alto, peor, mientras esto más alto, mejor, pero nos deja el mismo tipo de insight. Y entonces, nada, yo creo que con esto ya podemos dar este webinar por acabado. Os agradezco por la atención otra vez y os deseo buena tarde. Hasta luego.